muchas gracias, Bárbara, y muchas gracias principalmente por haber gestionado que esto sucediera. Yo estoy muy feliz de poder volver a conectarme con Chile, porque he estado aquí en Australia los últimos 7 años y medio. Sigo hablando español, por lo tanto, seguimos entendiéndonos entre todos. Yo, como decía la Bárbara, estudié actuación en la Universidad de Chile. eh, Hice carrera de actor por un rato y me dediqué sobre todo al trabajo pedagógico, tanto en la voz y el movimiento. Y desde ahí conocí la técnica Alexander, primero a través de un libro, luego me puse en contacto con el director de la escuela donde estudié y él fue a hacer una clase muy veloz a unos estudiantes míos allá en Chile. Y desde ahí empecé a tener contacto con esta escuela. Finalmente me vine para Australia, hice el programa de profesorado de técnica Alexander, que es un programa de 3 años. Y luego, a partir de eso, con una mentora, me fui quedando haciendo el trabajo de aplicación de estos principios al trabajo actoral principalmente. Pero como dije antes, el trabajo de la técnica Alexander puede ser aplicable hacia muchos lugares, ¿ok? En un momento voy a hablar de eso también. Quiero aclarar, sí, tal cual como lo decía la Bárbara en el chat, esta sesión va a durar alrededor de 1 hora y vamos a hacer varias cosas, varias actividades aquí en frente de nuestras cámaras. Dos cosas importantes antes de empezar que quiero mencionar es que para esta sesión tú vas a tener o vas a necesitar estar sentada o sentado en una superficie bastante firme, ¿ya? Idealmente una silla o un piso. Em, para este trabajo, generalmente yo invito a la gente que no se siente en un sofá, esos sofás que te tragan y te tragan la energía un poco. Si estás sentada o sentado en una silla firme, está bien. Vamos a hacer, la mayor parte de las actividades las vamos a hacer aquí y en algún momento les voy a pedir eh, o les voy a enseñar a descansar de una forma restaurativa o constructiva. ¿Ok? Hay una actividad que se llama semisupina, que parte desde la técnica Alexander y se lleva hacia muchos lugares. Y quiero mostrarles primero, esta es una posición que vamos a hacer, posición que vamos a hacer, posición que vamos a tomar en el piso, ¿ok? Espero que todos puedan ver esa imagen. Básicamente, en algún momento hacia el final de la sesión, yo los voy a invitar a que vayamos a esta posición. Por lo tanto, si es que tienes la posibilidad de ubicar en el mismo espacio en donde estás, un espacio donde puedas en algún momento estar tendida o tendido en el piso, si eventualmente tu piso es un poco helado, quizá poner alguna frazada o algo por el estilo. Y como ven, en la figura, la silueta que está ahí, la cabeza está sobre un soporte, ¿ok? Para eso les voy a invitar a que tengan también un par de libros, quizá. Generalmente se usan libros y eventualmente un par de libros o cualquier cosa que eleve tu cabeza del piso en esa actividad, ¿ok? Esta es la actividad que vamos a hacer hacia el final, por lo tanto, no es necesario que te alistes para hacerlo de inmediato, ¿ok? Voy a volver a explicar esto hacia el final de la sesión, cuando estemos prontos ya a hacerlo. Ok, entonces, como les decía, la técnica Alexander es un trabajo que tiene una amplia aplicación. Hay mucha gente que entiende la técnica Alexander como una técnica postural. Hay otras personas que lo entienden como una técnica de relajación. La técnica en sí parte del trabajo de un actor australiano llamado
Frederick Matthias Alexander, que tuvo problemas vocales. Él perdió su voz siendo actor y buscó ayuda en la medicina tradicional. Los médicos le dijeron que la única solución en ese momento era el descanso. Entonces, él, antes de una presentación importante que tenía, descansó, no habló, no usó su voz durante alrededor de 2 semanas. Y una vez que empezó su presentación, esta presentación importante, él tenía una voz sana. Y a medida que pasaba el tiempo dentro de la función, se dio cuenta que su voz empezaba a tener problemas nuevamente. Y la función avanzó tanto así que al final de la función él nuevamente no tenía voz. Entonces regresó a donde su médico y le preguntó, hice el descanso y tenía voz al principio de la función, pero hacia el final quedé nuevamente sin voz. ¿Qué es lo que pasa? Y el doctor le dijo, la verdad es que no sé. Y Alexander dijo, bueno, definitivamente es algo que yo estoy haciendo, porque yo al principio de la sesión, al principio de la función, yo tenía voz, pero algo hice que me hizo perderla a la mitad de la función y hacia el final ya no tenía voz. Entonces hay algo que yo hago que me hace perder mi voz. Y decidió meterse en su estudio, se rodeó de espejos y empezó a investigar qué era lo que pasaba para que él perdiera su voz. Y descubrió dos cosas importantes. Y de estos dos elementos importantes son los que vamos a explorar el día de hoy. Los dos principios fundamentales de la técnica Alexander son la relación que existe entre la cabeza y el resto del cuerpo y la relación que tenemos con la forma de pensar. ¿Ok? Lo llamamos también pensamiento constructivo. Ok, entonces vamos a trabajar con estos dos descubrimientos del señor Alexander. Empecemos ahora, es totalmente decisión tuya si es que quieres mantener tu cámara prendida. Es mucho más fácil para mí saber que hay gente viva al otro lado de las cámaras. Entonces, lo primero que quiero investigar con ustedes es la relación, esta relación entre cabeza y el resto del cuerpo, que lo vamos a reducir un poco, lo vamos a pensar solamente como cabeza-columna, ¿ok? Entonces, vamos a crear un pequeño modelo humano, ¿ok? Bienvenida, Yoya. Qué rico que te conectaste. Qué emoción, qué emoción. Tuve una pequeña cápsula, gente muy querida, wow, gente muy querida se está conectando ahí. Hermoso. Ya, entonces lo que estamos haciendo ahora es, sigo estando impresionado por ese bebé. Qué alegría. Vamos entonces a investigar con los dos principales descubrimientos de este señor Alexander. El primer descubrimiento es que hay una gran importancia entre la relación que existe entre tu cabeza y tu columna. Entonces, vamos a crear un pequeño modelo humano, ¿ok? Para esto vas a necesitar ocupar tus manos, ¿ok? Entonces, con una mano, tú vas a elegir un dedo índice, y si quieres puedes hacerlo al mismo tiempo que yo. Un dedo índice va a apuntar hacia arriba, y con la otra mano, tú vas a generar una especie de puño, pero este puño va a ser la cabeza del ser humano. Por lo tanto, tiene que ir en la parte más alta de este cuerpo. El dedo índice será el cuerpo del ser humano y el puño será la cabeza. Entonces, simplemente envuelve la punta del dedo, la punta de tu dedo lo vas a envolver con, estoy tratando de ver cómo se ve mejor, algo así. Inmediatamente quiero que te des cuenta que tu puño debe estar realmente en la punta del dedo, como en la primera falange, por decirlo así, ¿ok? No te está, con el puño no te estás comiendo todo el dedo, no está a la mitad, está realmente en la punta del dedo, ¿ok? Y esto es tu modelo humano, ¿ok? Esta persona
puede caminar tranquilamente por la calle. Entonces, claro, un pequeño títere que hemos creado. Este ser humano no tiene ningún problema para moverse, para caminar, ¿ok? Entonces, porque la relación que existe entre su cabeza y su cuello, o su columna, no tiene ningún problema. ¿Qué pasaría si ahora yo te invito a pensar que la mano que hace la cabeza está creando el puño de una forma un poco más tensa? Por lo tanto, vas a comprimir un poco más tu mano y al mismo tiempo vas a generar un peso hacia abajo. Entonces, la mano que hace la cabeza va a estar un poco más apretada y un poco más pesada sobre el cuerpecito. Entonces, aprieta y genera peso e intenta mover esta vez a tu ser humano y date cuenta la diferencia que existe. Es distinto, ¿cierto? Ok, entonces, vuelve a la relación anterior, cuando tu ser humano no tenía ningún problema y su cabeza no estaba apretada y no tenía extra peso, cuando podía caminar tranquilamente por la calle, si es que quieres. Y vuelve ahora a generar el problema, la tensión en la cabeza y el peso desde la cabeza hacia el cuerpo. Date cuenta que tu dedo índice ya no se mueve tanto, ¿ok? Perfecto. Puedes dejar de hacer eso ahora. Eso mismo es lo que pasa con nuestro organismo cuando nosotros nos estamos moviendo. Generalmente lo que pasa es que generamos mucha tensión desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. Entonces, ahora lo que estábamos haciendo con este pequeño modelo lo vamos a traspasar a la experiencia nuestra. De una forma muy gentil y muy cariñosa contigo mismo, te voy a invitar a que hagamos un pequeño movimiento. Estamos todos sentados y el movimiento será solamente ponernos de pie y volver a sentarnos. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, hagámoslo una vez. Quiero solamente que lo hagas. El movimiento es ponerse de pie y volver a sentarse. No estamos haciendo nada en particular, por lo tanto no debería haber ningún problema en hacer esta actividad. Esta vez te voy a invitar a que generemos esa pequeña compresión, tensión y extra peso desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. Piensa en el cuello. Piensa que el cuello se va a tensar un poco más. Y vamos a hacer exactamente el mismo movimiento, ponernos de pie y volver a sentarnos, teniendo el cuello un poco más comprimido. Por favor, sé gentil contigo misma, contigo mismo, no te hagas daño y sé bastante gentil con lo que vayas a hacer. Y sí, te voy a pedir que tenses tu cuello para hacer esta actividad. Vas a mantener la tensión durante toda la actividad, ponerte de pie y volver a sentarte. Quiero que te des cuenta qué es lo que pasa contigo al hacer esto. Aquí vamos. Entonces, generamos compresión, tensión, como quieras llamarlo, en el cuello y muévete. Anda a pararte y luego vuelve a sentarte. Perfecto. Puedes dejar de hacer la tensión, puedes dejar de pensar en eso. Inmediatamente pasa que lo alcanzo a ver, que todo el mundo empieza a hacer como, oh, quiero volver a mover mi cuello. Generalmente, cuando producimos tensión a la altura del cuello, empiezan a suceder otras cosas en el organismo. Empiezan a tensarse otras partes del cuerpo. Al mismo tiempo, generamos un bloqueo en el sistema respiratorio. Al mismo tiempo, dejamos de pensar de la forma en que estamos pensando. Y lo que estamos haciendo aquí es básicamente interferir con la mayor parte de los mecanismos o los sistemas de nuestro organismo, al generar simplemente un bloqueo entre tu cabeza y el resto de tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, una vez más, vamos a hacer la misma actividad, te vas a poner de pie y volver a sentarte, y esta vez vamos a empezar generando la tensión en el cuello, y en algún momento que tú decidas,
tú vas a dejar de hacerlo. Vas a decidir no tener más esa tensión en el cuello, ¿ok? Mientras te sigues moviendo. En cualquier momento de la actividad, tú vas a decidir simplemente dejar de tener la tensión, ¿ya? Entonces vamos desde la tensión a soltar esa tensión. Cuando tú quieras, decides simplemente soltar esta tensión y la actividad es exactamente la misma. Ok, todos empezamos con las mismas condiciones, tensando el cuello. Aquí vamos. Con cuidado y gentilmente genera esa tensión en el cuello, empieza a moverte y en algún momento decide no tener más esa tensión y continúa el movimiento. No hay una forma perfecta de hacerlo, no hay una sola forma correcta de hacerlo, simplemente investígalo. Quizá volver a hacerlo una vez más, desde la tensión hacia soltar esa tensión. Tensando el cuello, me pongo de pie, en algún momento decido no tener esa tensión y vuelvo a sentarme. A esta altura, con esta pequeña actividad que estamos experimentando, con la que estamos experimentando, te puedes dar cuenta que la tensión en el cuello no es algo agradable, primero, y no es algo que quieres mantener. Entonces, una gran invitación desde la técnica Alexander es siempre mantener tu cuello libre, libre de tensión, libre de compresión, ¿ok? Y eso va a generar inmediatamente una conexión con el resto de los sistemas. Te va a permitir respirar mejor, te va a permitir que el resto de los sistemas funcionen de una forma más eficiente. Y de una forma un poco más, en el futuro, vas a poder organizar un poco mejor tu pensamiento inclusive. ¿Ok? Lo que estamos haciendo aquí, y esta otra imagen que quiero compartir con ustedes, es pensar que la cabeza se conecta con la columna a una altura bastante central. No está en la parte posterior del cuello, sino que es bastante central. Es como si pensaras, perdonen que mis imágenes están todas en inglés, es una tarea que tengo que hacer, traducirlas al español. Piensa que el punto de conexión de tu cabeza está exactamente entre tus oídos. Es bastante central, ¿ok? Para los que saben un poquito del trabajo vocal, si tú abres la boca frente a un espejo, por ejemplo, te vas a dar cuenta que hacia atrás hay una especie de pared. Eso se llama faringe y justo detrás de la faringe es donde está ese punto en donde la cabeza se junta con la columna, que de nuevo es a la altura de entre los oídos. ¿Ok? Entonces, ese es el punto en donde queremos que haya libertad o que no haya tensión, como quieras pensarlo. Ok, eso es el primer descubrimiento del señor Alexander. El segundo descubrimiento fue que el pensamiento juega un gran rol aquí. Entonces, para todo lo que nosotros hacemos, estamos siempre ocupando la razón, siempre siendo conscientes o no de lo que está sucediendo. Por lo tanto, tenemos que mantener nuestro pensamiento de una forma constructiva, porque muchas veces en que nos vamos directamente al factor negativo o al problema. Entonces, quiero que, de nuevo, investigues con esta pequeña actividad, que es hacerse una pregunta. La pregunta será si tú logras identificar 3 lugares en tu cuerpo que tengan tensión. Y puedes decirlo de una forma, de nuevo tengo problemas con esta palabra, a viva voz, en voz alta, esa es la palabra, perdón, o esa es la forma de decirlo. Dilo en voz alta. 3 lugares donde tengas tensión, donde tú identifiques que tienes tensión en tu cuerpo en este momento. Y dilo en voz alta para que tu mismo cerebro lo escuche. ¿Dónde tengo tensión?
En mi caso puedo decir que tengo tensión quizá en mi rodilla izquierda, en mi brazo derecho y en mi pie izquierdo. Perfecto. Tenemos cierta facilidad en encontrar el problema, en encontrar los lugares de tensión. ¿Qué pasa si ahora yo te invito a pensar dónde tu cuerpo está dócil? Dócil significando que el cuerpo está disponible para el movimiento, libre para que se mueva, libre de tensión, de una forma dócil. ¿Dónde crees tú que tu cuerpo está dócil? La primera invitación que te hago es de nuevo pensar que tu cuello está dócil. ¿Y dónde más crees que tu cuerpo está dócil? Y haz un pequeño escáner en tu cuerpo, un escáner interno. Mi cuello está dócil, mis manos están dóciles, mi espalda está dócil, ¿ok? Entonces, para este momento, lo que estamos haciendo es simplemente llevar nuestro pensamiento hacia un lugar un poco más constructivo, ¿ok? Estamos pensando de una forma quizás positiva acerca de nuestra relación con nuestro cuerpo. Los voy a invitar a darse un momento para cerrar los ojos y continuamente pensar en esta pregunta. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? Y tú puedes tener una respuesta o no, pero simplemente deja que tu organismo se haga la pregunta y si tiene la respuesta, que te la dé. Si no, simplemente vuelve a hacer esa pregunta. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? Y es un ejercicio activo de buscar, explorar y quizá volver a preguntar, ¿dónde más está dócil mi cuerpo? ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? Perfecto, muy bien. Cuando quieras, en la próxima exhalación, puedes volver a abrir tus ojos e inmediatamente te puedes dar cuenta que de una forma sutil las cosas empiezan a cambiar para ti. Reestructurando el pensamiento o llevándolo hacia un punto más constructivo, tú puedes tener una relación un poco más constructiva con tu mismo organismo y tomar atención a las pequeñas sutilezas. Sutilezas como el funcionamiento más libre de la respiración, el ruido que generalmente podemos tener aquí arriba se tiende a calmar, se tiende a aquietar, y la tensión que generamos en el organismo también al pensar en los lugares dóciles o al constantemente invitar a tu cuerpo a que esté más dócil, la tensión empieza a soltarse un poco más. Entonces, es un trabajo sutil, sí, es un trabajo que genera, perdón, que necesita o requiere de cierta paciencia porque necesitamos tiempo para poder estar más quietos y más conectados con lo que nos está pasando. Em, a esta altura generalmente yo hago preguntas, perdón, abro el micrófono para que la gente haga preguntas. No sé si por el momento hay alguien que necesite hacer alguna pregunta o quiera comentar algo de la pequeña experiencia que hemos
hecho hasta el momento con estos dos primeros descubrimientos del señor Alexander? Supongo que la mayoría conoce Zoom. Si es que tienes alguna pregunta, puedes hacerlo desde el chat, puedes sacar el mute de tu micrófono para hacer la pregunta. Si es que existe alguna pregunta, estoy alargando este chicle, si es que eventualmente alguien quiere hacer alguna pregunta. Si es que no, no hay ningún problema. Kike Infante se conecta, qué hermoso. Ok, entonces, si no hay más si no hay preguntas, simplemente continuaré. Hay cosas que yo aprendí en la técnica Alexander que yo no tomé conciencia cuando estaba en mi proceso de formación actoral. Y hay muchas veces que el cuerpo se entiende de una forma aislada en vez de una gran conectividad. Y hay tres elementos que quiero pasárselos, que son, yo los llamo anatomía instructiva. Lo acabo de traducir, perdón si no se entiende completamente la palabra. Anatomía funcional, digámosle. ¿Ok? El primer punto era este punto central que conecta la cabeza con tu columna. ¿Ya? Ese punto donde la cabeza se conecta con la columna, de nuevo, no es en la parte de atrás del cuello, no es por aquí abajo, es a la altura de tus oídos. ¿Ok? Eso es principal y fundamental para el trabajo de Alexander, saber dónde tienes la cabeza. ¿Ok? El segundo elemento importante también es dónde tus brazos se conectan con tu cuerpo. Generalmente nosotros pensamos que el brazo se conecta al cuerpo a la altura del hombro, pero sucede que anatómicamente, por ejemplo, voy a empezar desde la mano. Los dedos se conectan a la muñeca. Estoy hablando del sistema óseo, de los huesos. La muñeca se conecta con estos dos huesos que están aquí. Nos vamos a ahorrar los nombres técnicos porque no son necesarios en este momento. Aquí hay dos huesitos. Luego se conecta con un hueso que está aquí. Este hueso todavía no se alcanza a conectar con el cuerpo. Este hueso que se llama húmero está conectado hacia atrás con tu escápula o con la paleta, omóplato también le puedes decir. ¿Ok? Y resulta que la paleta, omóplato o escápula sigue flotando. Está flotando literalmente. ¿Ok? No está todavía conectado de una forma ósea a la parte central de tu organismo. La escápula se conecta a través de la clavícula a tu esternón. Entonces, el comienzo del brazo es básicamente aquí, en tu articulación esternoclavicular. Entonces, te voy a invitar que con tu mano derecha toques tu clavícula izquierda y muevas tu brazo izquierdo en cualquier dirección. Y simplemente date cuenta que cada vez que mueves tu brazo, estás también moviendo la clavícula, porque tu brazo comienza aquí. ¿Ok? Básicamente, ya no tenemos brazos, tenemos alas. Son mucho más grandes. Puedes hacer incluso el ejercicio con el otro lado. Tu brazo comienza aquí. Desde hoy tienes un brazo un poco más largo. ¿Ok? Entonces tu brazo se conecta por delante y está también abrazando tu espalda. Es básicamente un ala. Entonces, aquí estamos con la anatomía funcional. Tu cabeza se conecta de una forma muy central a tu columna, acá arriba. Tus brazos son alas que parten desde el centro de tu cuerpo. Y veo gente volar por ahí. Y el tercer punto es tu cadera.
tu cadera, en este momento estamos todos sentados, ¿ok? Y generalmente pensamos que la cadera es este lugar externo. Pensamos a veces que el gran trocánter del fémur es nuestra cadera. Pero si tú miras hacia tu pelvis, te vas a dar cuenta que lo que estés vistiendo, sea un pantalón o una falda, tiene un pequeño pliegue a la altura de tu pelvis. Ese es el punto donde tú te doblas. Si en este momento, estando sentado, levantas las rodillas y mueves un poco las piernas, te vas a dar cuenta que la articulación no se mueve en la parte exterior de la cadera, sino que es bastante central, cerca del pubis. Y si haces de nuevo el ejercicio de ponerte de pie y volver a sentarte, quiero que tomes conciencia de que es un punto bastante central el que genera ese movimiento. Entonces, para ponerte de pie y volver a sentarte, tú no necesitas alterar el largo de tu columna, no necesitas usar tu columna para ponerte de pie o usar tu columna para ponerte de pie, porque estamos ocupando ese pequeño lugar de rotación, ¿ok? Puedes hacerlo de nuevo si es que quieres. Recuerda, es un punto cercano a la pelvis que se mueve para que tú puedas usar las piernas para poder ponerte de pie o volver a sentarte. Generalmente la gente usa la idea de usar las rodillas, dobla las rodillas. Y lo que sucede es que por doblar las rodillas, colapsamos la columna. Tal cual como lo probaste recién, no necesitas alterar el largo de tu columna para ponerte de pie y volver a sentarte. ¿Ok? 3 puntos importantes entonces a nivel anatómico, a nivel funcional, que necesitamos para corregir quizá el mapa mental que tenemos de nuestro cuerpo, y también eso te va a ayudar a usar tu organismo de una forma un poco más eficiente. ¿Ok? Sabemos que la cabeza está gentilmente puesta en la parte más alta de la columna, en un punto muy central. Sabemos que cada vez que movemos los brazos, los estamos moviendo desde un punto central también. Y sabemos ahora que la articulación de la cadera es la que nos ayuda a ponernos de pie, a sentarnos. Incluso cada vez que caminas, estás moviéndote desde ese punto central. Les voy a mostrar a mi amigo Jackson. Él es Jackson. Está un poco averiado, ha perdido un poco de huesos de tanta experiencia en las clases. Solamente quiero mostrarles la pelvis de Jackson. Lo que les mostraba recién era que la cadera no estamos pensando la cadera como un lugar externo, sino que más bien un lugar bastante cercano al pubis. ¿Ok? Cuando Jackson mueve su pierna, voy a mover este brazo. Cuando Jackson mueve su pierna, el punto de rotación es bastante central. Se mueve aquí, no se mueve acá. Si se mueve la rodilla, por ejemplo, la rotación está sucediendo bastante central a la cadera. Si es que queremos llevar la rodilla hacia afuera o hacia adentro, ¿ok? Cada vez que caminamos, estamos moviendo aquí, no necesitamos mover la columna, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Muchas gracias, Jackson. Entonces, teniendo todo eso en consideración, los voy a invitar ahora a inventar una pequeña actividad y vamos a generar que toda esta información esté aplicada a la actividad que tú inventes. La actividad que tú inventes va a ser absolutamente simple, a menos que tú quieras complicarla. Si tú quieres hacer unos mortales extendidos con giro y tienes el espacio y la capacidad de hacerlo, bienvenida, bienvenido. Si es que quieres simplemente, por ejemplo, mi actividad para mantenerme mirando la cámara va a ser
tomar mi juguito de naranja. Les quiero comentar que son 1/4 para las 8 de la mañana aquí en Australia, entonces esto es parte de mi desayuno. Esta es mi actividad, simplemente tomar jugo del vaso, ¿ok? Puede ser una actividad así de simple. Y lo que voy a pedirles es que esa actividad puede ser tejer. eh, la actividad que tú hagas, que la dividas en 4 partes, en 4 pasos, ¿ok? Por ejemplo, mi actividad de tomar jugo es, mi número 1 va a ser mover mi mano hacia el vaso, número 1. Número 2 es mover el vaso a mi cuerpo. Número 3 es tomar jugo. Número 4 es poner el vaso de vuelta donde estaba. ¿Ok? Una actividad dividida en 4 pasos. Te doy 1 minuto para que inventes tu actividad y la dividas en estos 4 pasos. Es tu decisión cuán simple o cuán compleja esa actividad pueda ser. Y recuerda dividir esa actividad en 4 pasos. E identifica claramente cuál es tu número 1, cuál es tu número 2, 3 y 4. Y una vez que tengas clara la actividad, simplemente puedes repetirla para tenerlo claro para ti. Vamos a repetir la actividad varias veces y vamos a ir complejizando el proceso. La actividad va a ser siempre la misma, el proceso va a ir cambiando. Mientras tanto, les puedo decir que este trabajo de la técnica Alexander está dividido en 3 parámetros generales y todo lo que hacemos en la técnica, o todos los profesores de la técnica Alexander, nos basamos en estos parámetros. Estos parámetros son bastante simples y son un proceso de observación o un proceso de conciencia. Luego pasamos a un proceso también de elección, en donde tú decides qué es lo que quieres hacer contigo misma. Y luego pasamos a a crear una especie de invitación a tu organismo. ¿Ok? 3 parámetros: observación, elección, invitación. Todo lo que hemos hecho hoy día está basado en estos 3 parámetros. ¿Ok? ¿Estamos listos con la actividad? ¿Sí? Perfecto. Entonces, hagámosla todos juntos. Todos tenemos actividades distintas. Simplemente yo voy a ir diciendo los números del 1 al 4 y cada uno va a ir haciendo su número 1, número 2, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos. 1, 2, 3, 4. Tómate tu tiempo si es que eventualmente yo estoy yendo un poco más rápido que lo que tú planeaste. ¿Ok? Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Todos hemos ya ensayado nuestra actividad, ya sabemos más o menos cómo se hace, está de alguna manera aprendida en nuestro organismo. Esta vez te voy a pedir que cada vez que yo diga el número de esta actividad, tú simplemente digas pausa.
No vas a moverte en absoluto, ¿ok? Vas a tener el recuerdo de la actividad que hiciste recién, pero en vez de hacerla, simplemente vas a decir pausa, ¿ok? Es más simple de lo que quizás estás pensando. No nos vamos a mover simplemente, estamos simplemente recordando y vamos a decir pausa cada vez que escuches el número, ¿ok? Aquí vamos. 1, pausa. 2, pausa. 3, pausa. 4, pausa. Una vez más. 1, pausa. 2, pausa. 3, pausa. 4, pausa. Muy bien. Hay veces en que simplemente darnos tiempo nos genera problemas y empezamos inmediatamente a querer algo más, ¿ok? Lo que estamos haciendo es estirando el tiempo que estamos utilizando y generar espacio entre la actividad que nosotros hicimos, que es un gran estímulo ahora, y el resultado. ¿Qué pasa si ahora combinamos los dos? Yo voy a decir el número, tú vas a decir pausa e inmediatamente después te vas a mover, ¿ok? Entonces digo el número, tú dices pausa y luego te mueves. Aquí vamos de nuevo. 1, pausa. 2, pausa. 3, pausa. 4, pausa. Vamos de nuevo. 1, pausa. 2, pausa. 3, pausa. 4, pausa. Última vez. 1, pausa. 2, pausa. 3, pausa. 4, pausa. Muy bien. Ok. Inmediatamente puedo darme cuenta que en algunos casos la tendencia es directamente ir a hacer el ejercicio en vez de crear el espacio, ¿ok? Básicamente, de nuevo, lo que estamos haciendo es generar espacio entre el estímulo, que es tu actividad, y el número también, por supuesto, y el resultado que tú estás haciendo, ¿ok? Entonces, entre principio y resultado, o inicio y resultado, no hay una línea directa, hay espacio que te invita a decidir de nuevo qué es lo que quieres hacer contigo misma o contigo mismo. Te invita a decidir si es que quieres directamente ir a hacer la actividad o si es que quieres decidir una cosa nueva o quizá hacerlo de una forma distinta. ¿Ok? Al mismo tiempo me di cuenta que, sí, muchas gracias Vicente. La Yoya estaba preguntando cuál era el tercer elemento de estos tres parámetros. Y debo decir que inmediatamente estos tres parámetros son una traducción mía
hay profesores de la técnica Alexander que lo traducen con otras palabras. Así es que si eventualmente toman una clase con otro profesor de técnica Alexander, las palabras pueden cambiar. El mensaje básicamente es el mismo, algunas palabras pueden ir cambiando. ¿Ok? Entonces, la tercera y última parte de este pequeño proceso que estamos haciendo con esta actividad es reemplazar en el lugar donde decimos pausa, vamos a poner la pregunta que nos hicimos antes. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Entonces, cada vez que yo digo un número, antes tú decías pausa, ahora te vas a hacer la pregunta. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? Y una vez que te estás preguntando, a la mitad de la pregunta ya te puedes empezar a mover. ¿Ok? Entonces, el orden de esta nueva etapa es, tú escuchas el número, haces la pregunta y empiezas el movimiento. ¿Ok? Yo voy a hacer la pregunta para que esté claro para ti. Aquí vamos de nuevo. 1. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? 2. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? 3. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? 4. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? 1. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? 2. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? 3. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? 4. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? Última vez. 1. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? 2. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? 3. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? 4. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? Perfecto. De nuevo, estamos en el proceso de utilizar estos 3 parámetros. Al mismo tiempo, son parámetros simultáneos. ¿Ok? Estás observando qué es lo que pasa contigo misma o contigo mismo. Ese proceso de observación puede ser consciente o inconsciente. Desde la técnica Alexander invitamos a que sea consciente. Te das cuenta qué es lo que está pasando contigo misma, contigo mismo, en el momento, en el acto, momento presente. Al mismo tiempo está sucediendo un proceso de elección. Tú no quieres que sea un movimiento tenso, un movimiento que te genere problemas. Por lo tanto, inmediatamente estás decidiendo hacerlo de una forma más fácil. Y esa invitación de utilizar el cuerpo como total y mantenerlo libre de tensión y utilizarlo de una forma más eficiente también está sucediendo. ¿Ok? Observamos, elegimos e invitamos a nuestro organismo que funcione como un total. ¿Ok? Eso es más o menos cómo funciona la técnica Alexander, o la gran invitación que la técnica Alexander tiene para todas las personas. Este proceso puede ser aplicado, de nuevo, como lo decía en un inicio, puede ser aplicado a tus actividades diarias. Generalmente, hoy en día estamos invirtiendo mucho tiempo frente a nuestros computadores o a cualquier aparato tecnológico que tengamos y nos olvidamos de nosotros mismos. Y terminamos un poco colapsados frente al computador, extremadamente agotados. Entonces, simplemente hacerse la pregunta, ¿dónde más está dócil mi cuerpo? Ya genera, una vez más, la conexión con estos 3 parámetros. Observar qué es lo que está pasando, elegir qué es lo que quiero para mí, y luego invitar a mi cuerpo a que esté según lo que ya elegí. Generalmente no elegimos tener problemas.
elegimos solucionar los problemas y elegimos estar libres de tensión o libres de problemáticas. Por lo tanto, si entras en este proceso, todo se empieza a coordinar, ¿ok? Este mismo proceso también se utiliza para quizá elementos como la rehabilitación, cuando hay personas que tienen accidentes, por ejemplo, y necesitan volver a aprender a caminar o volver a utilizar alguna extremidad del cuerpo, el mismo proceso se utiliza. Como les conté, la técnica parte desde un problema vocal respiratorio, por lo tanto, el mismo proceso se utiliza para solucionar problemas respiratorios. Porque la técnica parte desde un área artística, el mismo proceso también se utiliza para la educación, tanto actoral como en la danza también. Los músicos también lo utilizan muchísimo. Y últimamente yo me he dedicado también, aparte del trabajo actoral, a trabajar con personas que invierten mucho tiempo trabajando en oficinas, ¿ok? En el tema corporativo hay mucha gente que está sentada frente al computador un día completo y lo nuevo, lo más moderno que se ha utilizado hoy en día son los escritorios que te permiten estar de pie, que no significa que te olvides de tu cuerpo o que no tengas problemas. Sigues utilizando el mismo instrumento, por lo tanto los problemas van a ser los mismos. Este mismo proceso entonces se aplica para este tipo de personas y de nuevo puede ser cualquier tipo de actividad que tú hagas. Ahora comprobamos que el proceso se puede aplicar a, a una, a una actividad tan simple como la que creaste tú en, en esta clase. ¿Ok? Hay alguien que está preguntando sobre literatura de este tema y yo sé que hay una traducción, yo sé que los libros de Alexander están traducidos al español. Definitivamente es algo que yo no recomiendo, ir a la literatura que Alexander escribió, porque Alexander es una persona muy, muy compleja para redactar. Yo los leí inicialmente en español, me pareció complejo, pensé que en el idioma original iba a ser más fácil, los leí en inglés y fue peor aún. Definitivamente no recomiendo leer Alexander. Lo que sí recomiendo leer son las traducciones de otros profesores que han hablado sobre el tema. La literatura en español es más reducida. Yo sé que la profesora Bárbara Conable, otra Bárbara, tiene un libro que se llama, eh, creo que se llama Cómo aprender técnica Alexander. Es un libro bastante simple, ¿ok? Ese es el único que pienso en este momento que es una buena traducción del trabajo de técnica Alexander. Puedo revisar quizás hacia el final el nombre, el nombre específico de este libro. ¿Ok? Perdónenme. Para cerrar esta sesión, los voy a invitar a aprender, y estoy siendo cuidadoso con mis palabras en este momento, discúlpenme, voy a tomar un poquito de jugo. Entonces, les voy a enseñar una forma de descansar. Si tú piensas ahora, ¿cómo descansas? ¿Cuál podría ser tu respuesta? Generalmente la respuesta es yo descanso cuando duermo. Yo descanso leyendo un libro. Descanso viendo tele. ¿Ok? Todas esas respuestas involucran hacer algo para descansar. Lo que vamos a hacer ahora es generar un descanso constructivo, que es invitar al cuerpo a que básicamente no haga nada, que literalmente descanse para que vuelva a generar el óptimo, la óptima organización interna y para eso también va a generarse una optimización energética, de pensamiento, en tu relación con el entorno, etcétera, etcétera.
Este proceso se llama semisupina o descanso constructivo, y tal como lo dije en un principio, es esta posición que les estoy mostrando ahora. Es una posición que generalmente en una clase de técnica Alexander tú te vas a recostar sobre una camilla, ¿ok? Es un proceso eh, en que tú descansas sobre todo tu columna, que generalmente, de nuevo, la tenemos de forma vertical y la verticalidad genera compresión. Al recostarte y estar en la posición horizontal, la columna entera se descomprime y genera espacio intervertebral. ¿Ok? Eso va a generar que también se reorganice tu respiración, tus sistemas dentro de tu organismo, quizá termines pensando de una forma más coordinada, etcétera, etcétera. Tal como lo ves en la imagen, hay ciertas flechas que te invitan a cierta expansión, y también tu cabeza va a estar elevada del piso por idealmente un par de libros. Y si no tienes un libro, puede servir quizá algún cojín o algo por el estilo. ¿Ok? Entonces, cuando quieras, observa bien la imagen de esta silueta, y cuando quieras, anda a la posición de semisupina o la posición de descanso constructivo. ¿Ok? Y yo te voy a guiar hablándote durante este proceso. Vamos a invertir alrededor de quizás 5 minutos en esta posición. Ubica un espacio que sea cómodo para ti. Este es el único momento en que quizás no necesitas estar mirando la cámara, simplemente necesitas escuchar. Y una vez que te organices, estando en la posición semisupina, yo voy a comenzar a hablarle a tu sistema nervioso. Suena extraño, pero en cierto sentido así lo es. Entonces, lo primero que vas a hacer, una vez que tengas la cabeza sobre ese soporte que estás utilizando y tu cuerpo organizado en el piso, si tienes una camilla, por supuesto, puedes ir hacia esa camilla, si no, simplemente el piso va a servir. Perdónenme. Em, no es recomendable una superficie tan blanda. Los pies deben estar apoyados en el piso a una altura que sea cómoda para ti, quizá a la altura de las caderas. Por lo tanto, no trates de juntar los pies, simplemente déjalos donde naturalmente se sienten cómodos. Y lo primero que tienes que hacer, y al decir hacer estoy utilizando comillas, lo primero que tienes que hacer es llegar a la posición, llegar al piso, dejar que tu cuerpo descanse y se conecte con el piso. Entonces simplemente haz un chequeo general en tu organismo para dejar de hacer, dejar de activar el cuello, dejar de hacer lo que estabas haciendo con los brazos, dejar de controlar la respiración, dejar que tu cadera realmente tenga el peso que tiene y se conecte con el piso. Las rodillas están apuntando hacia el cielo, y eso es una invitación que tenemos como una constante. Y los pies de nuevo se conectan al piso, e invita a toda la parte trasera
de tu cuerpo, toda la espalda, a recibir, invítala a recibir el apoyo incondicional que el piso te da. Lo interesante, y esta información es para tu cerebro, es que desde aquí no te puedes caer. Es un lugar seguro. Invierte un pequeño momento para mandar ese mensaje a tu sistema nervioso. Aquí estoy segura, aquí estoy seguro. No me puedo caer desde aquí. Por lo tanto, puedo descansar. En la técnica Alexander tenemos un pequeño mantra que va así. Dejo mi cuello libre para que mi cabeza se conecte gentilmente con la columna, para que la columna se alargue. Y porque estoy respirando, mi torso se ensancha. Y mi cadera, mis rodillas y mis tobillos están disponibles para el movimiento. Cuello libre, cabeza gentilmente conectada con la columna larga, torso ancho, cadera, rodillas, tobillos disponibles para el movimiento. Y vuelve a invitar a tu organismo a dejar de hacer, soltar, descansar. Permitir que tu cuerpo reciba el apoyo que el piso te está dando. Y ahí está tu respiración. Y vuelve a pensar también en esa pregunta que nos hicimos durante esta sesión. ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? ¿Dónde más está dócil mi cuerpo? El día de hoy hemos conocido acerca de la técnica Alexander. Yo compartí contigo los dos principales descubrimientos del señor Alexander. Esta delicada conexión entre tu cabeza y tu columna y la relación que existe con tu pensamiento constructivo. La técnica Alexander usa 3 parámetros para el trabajo. Como lo dije antes, es un proceso de observación,
de elección y de invitación. Y todo esto básicamente para que tú puedas establecer una relación más concreta, más profunda y más gentil contigo misma. Y tenemos un minuto más de descanso. Son 60 segundos de no hacer nada, de dejar que tu cuerpo realmente se conecte al piso, dejar de hacer, realmente dejar que tu cuerpo se expanda al conectarse con el piso, al descansar, al recibir el apoyo. Generamos un proceso de liberación de tensión y expansión. Muy bien. Entonces, tómate tu tiempo. Puedes empezar a mover quizá los dedos de las manos, los dedos de los pies, quizá generar un pequeño movimiento en tu cabeza, rodarla hacia un lado y hacia el otro, generar un pequeño estiramiento. Genera el movimiento que tú creas que es necesario para ti en este momento, de una forma tranquila y gentil. Volvemos a conectarnos con el movimiento. De nuevo, si quieres tomar tus piernas, si quieres rodar de un lado a otro, como quieras, empieza a reconectarte con el movimiento y nos vamos a volver a encontrar de nuevo frente a las cámaras, volver a estar sentadas, sentados frente al computador o al teléfono que estés utilizando. Tómate tu tiempo para volver a estar aquí. Perfecto. Y esta última parte, por supuesto, la vamos a usar, la vamos a usar para resolver dudas, responder preguntas, compartir quizá algún comentario que alguien quiera hacer. Acabo de recibir un pequeño comentario de mi amada Pancha Infante. Qué privilegio tener este momento contigo, Leo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pancha, por haber estado conectada el día de hoy. Y empiezo a recibir los corazones. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias a ti, Vicente. Contarles que encontré el libro, encontré el nombre del libro. No sé si lo venden en Chile, no sé dónde lo venderán, no tengo idea, pero se llama Aprendizaje de la técnica Alexander, Manual del Alumno. Y apenas se ve el nombre ahí, pero la profesora se llama Bárbara, en inglés se dice Conable, pero si lo leemos en español es Conable, y el nombre es Aprendizaje de la técnica Alexander. Este es un libro que yo recomiendo para las personas que hablan español. Eh, es un inicio para profundizar en, en este trabajo. Definitivamente es algo que se aprende en la práctica
y la teoría, claro, puede ayudar, pero es definitivamente mejor la práctica. Entonces, estoy leyendo unos mensajes que me están llegando aquí. Boscolibre.com, ¿es esa una página donde se pueden encontrar los libros? Perfecto. Muchas gracias Yoya por ese dato, muchas gracias Su por haber estado aquí, Romina también, Vicente, y a todos. Y de nuevo, este es el momento que a mí me gustaría preguntarles cómo se sintieron, qué sintieron, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay algo que quieran comentar? A mí me pasó algo muy bonito como respecto a no pensar en ser dócil desde una cosa como muscular o de tensión corporal, sino como de pensamiento. Respecto a lo que tú decías como del pensar, y cuando estábamos en la posición, fue súper interesante como el decir como ya, a ver, ¿qué necesito tener dócil en este minuto en la mente? Y fue una sensación como de la diferencia entre como tengo que relajarme a como el soltar y como generar ese espacio de verdad desde como generar dócil como la mente, como eso, te lo agradezco mucho. Oh, muchas gracias a ti por comentar aquello. Estás haciendo técnica Alexander. En la técnica Alexander decimos que hay menos cosas que hacer y más cosas que pensar. Entonces, liberar la cabeza es algo grande. Y es técnica Alexander también, por supuesto. Muchas gracias, Margarita. De nuevo, si es que alguien quiere hacer algún comentario de alguna sensación o el experimento que hicieron. Yo quiero agradecer esta instancia maravillosa y, y decir que parece algo tan sencillo, pero que nos resulta tan difícil como mantener, como tener esa conciencia todo el tiempo. Como siento que eso, con esa reflexión me voy, como de tratar de volver al cuerpo, tratar de volver a concientizarme conmigo misma. Al final, esa técnica siento que aplica para todo, o sea, como para estar mejor conmigo misma, así como en el día a día, en cualquier cosa que haga. Y, y es maravilloso, es como súper milagroso, no sé, es cuático vivirlo, como el no hacer nada, el estar solamente acostado, cómo libera la mente, cómo baja la ansiedad en el ejercicio que hicimos de los pasos a seguir cuando decíamos pausa antes de hacer algo. Era increíble cómo de verdad bajaba la ansiedad porque de repente mi cuerpo iba hacia el objeto, pero al decir pausa ya era como, me reía sola porque era como ya, de verdad, te lo pide la palabra y el pensamiento y ahí el cuerpo lo recibe, entonces maravilloso vivirlo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Gracias por compartir. Sí, generamos coordinación entre pensamiento y movimiento. Y podemos entrar desde cualquier ángulo, podemos entrar desde el movimiento para generar ese pensamiento constructivo, o desde el pensamiento constructivo afectamos también al movimiento. Y quería decir también que el trabajo en semisupina o el trabajo de descanso constructivo, eh, los profesores de técnica Alexander somos fanáticos de este trabajo. Y hay mucha gente que nos dice que somos un poco flojos porque estamos constantemente descansando. Y esto es precisamente porque la vida en general te invita constantemente a hacer y a mantenerte activo y a constantemente estar haciendo una cosa o varias cosas al mismo tiempo. Y nadie nos enseñó a descansar. Entonces, una vez que aprendes a descansar, se vuelve como una especie de droga que nunca podemos tener suficiente. Este proceso yo lo hago cada vez que tengo un día muy, muy intenso.
hacia adelante, lo primero que hago es tenderme en el piso y descansar un momento para estar preparado para enfrentar el día. O cuando tengo días muy intensos, al final del día también me tiendo en el piso para descansar y separarme de lo que pasó durante el día y prepararme para poder dormir mejor. ¿Ok? Entonces, el proceso del semisupina o descanso constructivo puede ser muy útil en muchos momentos. Es raro porque hay que tenderse en el piso y hay momentos en que no tenemos ni el espacio ni el tiempo. Pero si lo piensas, finalmente es tu decisión generar el tiempo y generar el espacio. ¿Ok? No lo estoy invitando a tenderse en el piso en la calle, pero siempre se puede generar un espacio para que tú puedas descansar. ¿Ok? Eso, ¿hay alguna otra palabra? Me he dado cuenta, hay algunas personas que están escribiendo, muchas gracias Félix, o Packard Bell. Gracias Tomás. Sí, la visión de descansar cambia con este trabajo. Les quería pedir, si es que están todos disponibles, para yo hacer una fotografía y poder subirla a mis redes en forma de agradecimiento para la Bárbara en particular, que generó esta instancia, y para Arcos en general, que está disponible para hacer este tipo de actividades. Entonces, muchas gracias a ti, Bárbara, y gracias también extendidas a Arcos, la escuela Arcos. Y aquí va, por favor ponga su foto, su cara más feliz y más relajada después de esta clase. Tomé ese momento yo ya. Ok, muchísimas gracias a todos. De nuevo, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, sigo teniendo posibilidades de tiempo. Yo estoy listo para ir a tomar desayuno, ¿ustedes están listos como para irse a tomar once o a cenar? Muchas gracias. Yo quiero darte las gracias por este espacio. Qué increíble que estés ahí amaneciendo, tienes todo el día por delante, pero bueno, nosotros nos vamos a ir a acostar más relajados. Sí, Se ve un poco el sol. y te mueres el atardecer que hubo mientras tú estabas haciendo la clase, que yo grabé unos videos y te los voy a mandar. Darte las gracias porque me parecía que en esta instancia que estamos viviendo de estar encerrados y que el cuerpo no lo estamos ocupando como estábamos acostumbrados a ocuparlo, ha sido un regalo poder conectarse con las posturas, con las respiraciones, con el descanso, entonces te quiero dar las gracias también porque estás allá, porque amaneciste, o sea, despertaste temprano para hacernos esta clase, y a todos los que se conectaron, súper. Así que parece que igual va a quedar grabada, y les voy a comentar por si les gustó tanto la experiencia que la quieren compartir con los compañeros y compañeras. Eso. Gracias, Leo. Un agrado, muchas gracias a ti y gracias a todos. Gracias a todos por haber estado aquí y haber invertido este tiempo en conectarse con ustedes mismos. Muchas gracias. Estoy leyendo también los chats, los mensajes en el chat. Muchísimas gracias. Yo puedo seguir diciendo muchas gracias. En algún momento tenemos que cerrar la sesión. Estamos generando en algún momento que esto continúe. De alguna manera estaremos avisando de qué manera podemos continuar el trabajo de forma remota todavía. Seguir investigando en la técnica Alexander. Muchas gracias. Yuyunis, no sé si pronuncié bien tu nombre, o Yuyunis, no sé. Ok. Muchas gracias a todos. No sé, última oportunidad para hacer alguna pregunta o algún comentario. Última oportunidad. Yo quiero hacer una pregunta de curiosa de la historia de señor Alexander.
Cuando él se recuperó después de su voz, entendió que mientras actuaba tensaba en algún momento su cuello o alguna parte de su cuerpo, que era eso lo que le iba como disminuyendo esa capacidad para hablar. Claro. Él descubrió dos cosas. Bueno, se entiende que sus grandes descubrimientos fueron la relación entre cabeza y cuello y el pensamiento constructivo. La forma en que él lo descubrió fue que, como él estaba rodeado de espejos, se dio cuenta que cada vez que él iba a empezar a hablar o a empezar a actuar, lo que sucedía era que su cabeza se tendía a ir hacia atrás y hacia abajo. Entonces, eso generaba una compresión en todo el resto del organismo. Y al liberar esa presión hacia abajo, él liberaba todo el organismo, por lo tanto, respiraba mejor, su voz se proyectaba de mejor manera, etcétera, etcétera. Lo que pasaba era que para él cambiar este hábito, tuvo que reconectarse con una forma más constructiva de pensar. No solamente pensar en cambiarlo hacía que se cambiara el hábito. Entonces ahí descubre también el poder del pensamiento constructivo. Y la clase vuelve a empezar. Entonces, él sí hacía un sinnúmero de cosas en su cuerpo. Él tiraba la cabeza hacia abajo, hacia atrás y hacia abajo. Trataba de agarrar con los pies en el piso. Y todo eso generaba una tensión total en su cuerpo. Ese era su hábito. Entonces, para cambiar el hábito, tenía que cambiar completamente la forma de pensar. ¿Ok? Y para poder cambiar el hábito y poder pensar de una forma distinta, lo que tenía que hacer era generar espacio. Lo mismo que hicimos hoy nosotros, generar espacio entre el inicio de una actividad y el resultado. Lo que generalmente pensamos desde la técnica Alexander es que no hay un camino directo entre estímulo y respuesta. Siempre hay posibilidades de elección en el camino que estás decidiendo. La importancia entonces está en el proceso, más que en el simple resultado. Creo haber respondido a esta pregunta, Bárbara, ¿sí? Sí, absolutamente. Gracias. Este proceso que yo describí en 1 o 2 minutos demoró para él alrededor de 10 años. Tanto así que en ese tiempo él descubre finalmente cómo solucionar su problema vocal y ya tenía toda una técnica armada. Entonces, en ese momento él se desvía y se empieza a dedicar a llevar el trabajo a distintos lugares, más que a continuar su carrera como actor.